Si estás pensando en formalizar tu empresa o quieres crear una persona moral, quédate en este video. Vamos a hablar de los tipos de sociedades, sus principales características y la forma de constituirlas. Esto es Punto Mercante. Bienvenido. Antes de iniciar de lleno con nuestro tema, que son las sociedades, necesito platicarte dos situaciones que son importantes previas a esta constitución, previas a esta información. Para empezar, necesito comunicarte que necesitas capital para poder fundar una sociedad mercantil. Ese capital va a depender del tipo de notario y va a depender del tipo de sociedad al que nosotros querramos participar. Ese capital va a tener una función muy simple. La función es poder adquirir o poder tener efectivo o poder comprar mercancías o maquinarias. Entonces, su papel principal es que esté en una cuenta constituida por la empresa. Dependiendo de los socios, dependiendo de la participación de estos socios, ese capital va a tener un grado de aportación, un porcentaje de aportación. Vamos a suponer, tú que estás viéndome detrás de esta cámara, vas a participar conmigo en esa constitución. La constitución mínima en la mayoría de los casos es de 50,000 pesos. Tú vas a tener que participar con la mitad en la sociedad conmigo. Tú pones 25,000 y yo pongo 25,000. Estos pesos van a tener ese traslape, vamos a crear una cuenta de empresa y de la persona física que eres tú y la persona física que soy yo, vamos a enviar, vamos a exhibir ese capital, ¿vale? El segundo punto, que también es importante, es que tú debes de contemplar adicionalmente el gasto del notario. El notario cobra honorarios, el notario requiere esto para complementar tu servicio. Entonces, debemos de tener en cuenta este dinero, debemos de formar un ahorro adicional para que no suceda ninguna situación y para que también el proceso sea hábil, ¿vale? Entonces, después de esto y tomando en cuenta lo que te acabo de mencionar, vamos a continuar con las sociedades mercantiles. Del primer tipo de sociedad del que vamos a hablar es de la sociedad por acciones simplificada, ¿vale? Este tipo de sociedad se va a formalizar por medio de la Secretaría de Economía. Esto va a ser mediante un trámite en línea. Es la única sociedad que se puede constituir de esta forma, ¿vale? No necesita un notario público. El segundo punto es que es el único tipo de sociedad que puede ser fundada por una sola persona física. No necesitas de socios, únicamente necesitas las ganas de constituirlo y un socio, que en este caso serías tú. El otro punto que es bastante bueno a resaltar es que para constituir este tipo de sociedad únicamente se necesita un peso para constituirlo. Y también en el aspecto de la responsabilidad únicamente se va a responder por el porcentaje de la aportación. Como hace rato lo mencionábamos, si tú tienes un 50%, yo tengo un 50%, vamos a responder únicamente sobre esos porcentajes. El segundo tipo de sociedad del que vamos a hablar es de la SA, Sociedad Anónima. Este tipo de sociedad se constituye por medio de dos o más socios, ¿vale? La forma de aportar, la forma de constituirlo es mediante federatario público, o sea, un notario público. Se realiza un acta constitutiva en físico, se hace una firma y en esta se tiene que exhibir un capital de 50,000 pesos. Para poderlo formalizar, este debe estar exhibido. ¿Esto a qué se refiere? Debe estar en la cuenta de banco. El proceso es el siguiente. Yo, como socio, envío de mi cuenta personal a la cuenta de la empresa, a la cuenta empresarial, esos 25,000 pesos. Digamos, en una aportación 50 y 50. Y mi socio va a aportar esos mismos 25,000 pesos de su cuenta, ¿vale? Siempre tomando en cuenta que ese dinero va a ser para la empresa, va a ser para poner en marcha la empresa. Para eso nos solicitan exhibir. Esto es obligatorio. Si yo no tengo esos 50,000 pesos en la cuenta de banco, por supuesto que no voy a poder fundar una sociedad anónima. La otra característica es que tenemos un gasto adicional. Ese gasto adicional constituye los honorarios del notario.
nosotros tenemos que pagarle la constitución al notario público. La vigencia de una acta constitutiva es de 99 años. Entonces hay que tomar muy en cuenta estos puntos para poder constituirla. Las sociedades anónimas adicionalmente se dividen en tres subtipos. El primero de ellos es la sociedad anónima de capital variable. Este tipo de sociedad es la más tradicional, la que más se llega a fundar y tiene la característica de que ésta puede aumentar o disminuir su capital dependiendo de las necesidades de inversión o de los socios. El segundo tipo es la sociedad anónima bursátil. Esta tiene la característica también de poder adquirir o poder cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué quiere decir esto? Que puede obtener la división de su capital, un capital fijo, que es el monto original de la aportación, y un capital variable, que es para obtener inversión de un medio externo. Es a donde los inversionistas por fuera de la empresa pueden participar, pueden otorgar el dinero, nosotros podemos otorgarle un dividendo y ellos obtener una ganancia adicional por medio de este intermediario, la Bolsa Mexicana. La tercera de estas es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Esta tiene como característica principal la protección de los inversionistas, en este caso mayoritarios o minoritarios. Principalmente y dentro de estas características está que los socios minoritarios con un porcentaje del 10% de la aportación pueden solicitar una asamblea. ¿Qué es una asamblea? La asamblea es el momento en el que todos los socios, todas las cabezas de esta organización toman decisiones. Pueden ser decisiones para el dinero o tienen que ser o pueden ser a las decisiones de la inversión. Y adicionalmente, otro punto a favor es que en estas también puedes participar en la Bolsa Mexicana de Valores con las características de la anterior mencionada. El tercer tipo de sociedad del que vamos a hablar es la sociedad en comandita por acciones. Este tipo de sociedad tiene la característica de regirse de manera similar a la sociedad anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación de los socios se va a hacer mediante las acciones, mediante la expedición de acciones, ¿vale? Dentro de esta sociedad tenemos dos participantes importantes, que es el comanditado, que tiene una participación ilimitada dentro de la empresa. Esto quiere decir que en caso de haber algún conflicto, él va a tener que aportar, él va a tener que pagar por el monto de su aportación al 100%, ¿vale? Entonces, el segundo actuario es el comanditario. Este tiene responsabilidad limitada, únicamente va a responder sobre sus acciones y la diferencia entre uno y otro va a residir en la toma de decisiones. El primero va a tener participación directa en la asamblea y el segundo no tiene participación por la característica de ser únicamente limitado, pues no va a tener algún otro problema adicional a lo que mencionamos. Del siguiente tipo de sociedad que vamos a hablar es el de comandita simple. Vaya, a pesar de ser similar en el nombre al anterior, no es similar al momento de instituirlo. La primera diferencia se va a ver en el capital de constitución. Este no va a estar dividido por acciones, sino va a estar dividido por aportaciones. Va a ser el monto directo. Si yo coloco 50,000 pesos, mi aportación son 50,000 pesos. Caso contrario de la comandita por acciones, que esos 50,000 pesos responderían a un cierto número de títulos. La otra situación está en la forma en la que se va a tratar al comanditado. El comanditado va a tener relación directa, va a tomar decisiones en el consejo, pero adicionalmente, si nosotros tenemos algún problema, tenemos alguna situación de deuda, de quiebra, etcétera, el comanditado va a tener que responder por el monto de su aportación más su patrimonio, hasta totalizar, hasta culminar, hasta finalizar la deuda que en este caso adquiramos. La segunda es que en el comanditario, la sociedad le va a permitir a las personas, a estas personas, el aportar. Ellos también van a tener una aportación, pero ellos no van a tomar decisiones en consejo. Esas son las circunstancias que podríamos definir, que podríamos ver diferentes entre una
y otra. El siguiente tipo de sociedad del que vamos a hablar es la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa tiene como principal característica el regirse por tres principios. El primero de ellos es la solidaridad, el segundo de ellos es el apoyo mutuo y el tercero es el esfuerzo propio. Esto con la premisa de que al momento de crear esta empresa todos podamos apoyarnos de todos, todos podamos tener un papel principal dentro de la organización, que la organización se preocupe por nosotros y también en este caso nosotros nos preocupemos por la organización. Lo siguiente es que al momento de aportar, nosotros vamos a poderlo hacer en cuatro panoramas. El primero de ellos es el efectivo, el dinero. El segundo de ellos son los productos o bienes. En este caso, pues puede ser materia prima para iniciar el trabajo. Derechos. En este supuesto también podemos colocar algún tipo de patente que nos permita iniciar el trabajo, iniciar la labor. Y las siguientes son capacidades técnicas, conocimientos. Si yo sé de seguridad e higiene, si yo entiendo de contabilidad, puedo ser partícipe, puedo ser socio comprobando esa información. Entonces, cuando tengamos esta unión de esfuerzos, esta unión de fuerzas, vamos a ir al federatario público, al notario, y él nos va a crear esa acta constitutiva y vamos a otorgarle un valor a esto que estábamos mencionando, a la forma en la que aportamos. Posteriormente, pues se tendría que realizar la firma, pero son características bastante notorias de diferencia con las demás sociedades. Complementando las características de este tipo de sociedad, nos vamos a pasar a la forma en la que lo vamos a constituir en el sentido de los socios. Principalmente los vamos a dejar en tres tipos, ¿vale? La sociedad de consumo, la sociedad de producción y la sociedad de ahorro y préstamo. Esta última tiene una característica adicional que para poderla constituir nosotros necesitamos al menos 25 socios. Fuera de esta, la cuota mínima de socios es de 5. Si nosotros no contamos con el número que estamos mencionando, va a ser complicado que el federatario pueda aprobar nuestra solicitud. Ahora corresponde hablar de la sociedad de nombre colectivo. Este tipo de sociedad tiene una característica curiosa. Cuando nosotros lo vamos a formar, lo vamos a constituir, el nombre debe de incluir las iniciales o debe de incluir una relación con el nombre o los apellidos de los socios. Otra circunstancia es que es de las pocas que no tienen un monto mínimo de aportación. Tú puedes aportar por la cantidad que así se requiera. Esto por una cierta condición con los socios. Este tipo de sociedad va a contener dos tipos de socio, el socio industrial y el socio capitalista. El socio capitalista es aquel que va a colocar, va a poner el dinero y el socio industrial es el que va a colocar el apoyo técnico, va a poner los conocimientos, va a realizar el trabajo y este último va a recibir un apoyo adicional con un sueldo, ¿vale? Y en el caso del capitalista se le van a otorgar dividendos, ¿vale? Esas son las características principales de esta sociedad. Por último, vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada. Como su nombre lo dice, los socios únicamente van a responder por el monto, los niveles de su aportación, no van a incluir su patrimonio personal, ¿vale? La siguiente circunstancia es que este tipo de sociedad se puede constituir a partir de 3,000 pesos. Esta igual tiene que llevar un protocolo, debe llevar una protocolización de un acta constitutiva ante federatario público, por lo que es importante también apartar ese dinero de los honorarios del notario. Otra circunstancia que hay que comentar es que para constituir este tipo de sociedad necesitamos al menos dos socios, pero tiene un tope máximo de socios, que son 50. Entonces, aprendiendo esta circunstancia, si esta información te es de utilidad, te gustó este video, síguenos en nuestro canal y te estaremos proporcionando más información relacionada a procesos de administración, procesos de contabilidad. Nos vemos en los siguientes videos.